¿cómo les va? Tanto tiempo. Bueno, estamos estudiando la carta de Santiago en esta serie en el mes de mayo que hemos dado en llamar las marcas de la madurez y lo hemos dividido en los 5 capítulos que tiene Santiago y hemos tomado un tema por cada uno de los capítulos. El pastor ya dio la introducción a la carta y les contó quién la escribió y cuándo y cuáles eran las circunstancias y el tema y todo eso. Pero en cada uno de los capítulos se ha desarrollado un tema. Primero fue paciente en las pruebas, después practicante de la palabra, capítulo 3 prudente en sus palabras, capítulo 4 pacificador en los pleitos, y hoy vamos a considerar las marcas de la madurez con respecto a estar preparado a través de la oración. Y para eso vamos a ver en el capítulo 5 y la lectura de la palabra del versículo 13 al 18. Y ahí dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que podamos entender el concepto de la oración eficaz en el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a tratar de desglosar este texto, versículo a versículo, y vamos a ver de qué se trata aquí acerca de esto, preparado a través de la oración. Fíjate el versículo 13, va hablando acerca de 2 personas, ¿no? Un afligido y un alegre. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y a veces pensamos que es fácil, es sencillo considerar que cuando un cristiano, porque está hablando de cristianos aquí, está afligido, vaya a buscar a Dios en oración, ¿no? Y derrame su corazón delante de Dios en oración y le haga su petición con respecto a lo que le está sucediendo. Y esto me ha pasado en mi experiencia personal, no solamente con cristianos, sino con inconversos. En mi juventud he tenido que a veces caer preso en alguna comisaría, y en el calabozo se veía escrito en las paredes: Dios mío, ayúdame, Virgen María, ayúdame. O sea, el hombre busca a Dios en momentos de aflicción. Pero fíjate lo que dice el texto siguiente, dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Y a veces este es un mal que tiene la antigüedad del ser humano. Cuando las cosas van bien, cuando no hay conflictos familiares, cuando no hay problemas de salud, cuando tenemos una linda familia, cuando estamos holgados económicamente hablando, nos olvidamos de Dios. Y esto ha pasado desde siempre. No por nada el Señor le dijo a Israel cuando estaba por entrar a la tierra prometida. Le dice: no vaya a ser, Israel, que cuando entres a la tierra prometida que yo te doy, tierra que fluye leche y miel, y que tus ganados crezcan y te olvides de Dios. Que te saqué de esclavitud de Egipto, que
sostuve en el desierto, que te di agua de la peña, que te di de comer maná del cielo. Ahora que entres a la tierra que yo te prometí, no vaya a ser que te olvides de mí. Y siempre insta a los ancianos de Israel a recordarle a sus hijos y a sus nietos las cosas que habían pasado en la nación. No vaya a ser que se olviden. Claro, porque cuando las cosas van bien, cuando todo sonríe, tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios, a no depender tanto de Dios. Pero lo que es lindo es considerar que todo lo que tenemos, todo lo que somos, nos ha sido dado. Y no hay nada de mérito en nosotros. Así que si nos va bien, cantemos alabanzas. Y el versículo siguiente ya nos pone en contexto de un caso de un hermano enfermo físicamente. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y se ve que este hermano estaba tan enfermo que no concurría a la iglesia. Entonces, fíjense que el texto no dice que los ancianos van y buscan al enfermo, sino que dice que el enfermo manda a llamar a los ancianos. Él, el enfermo, manda a llamar a los ancianos. Y este hombre está postrado en su cama, muy enfermo, no se puede levantar. Por eso no va a la iglesia, dice. Y que los ancianos, los presbíteros, los ancianos de la iglesia, las autoridades de la iglesia, esta es la primera palabra que se utiliza para autoridad de la iglesia. Después van a venir los obispos y los diáconos, pero esta es las primeras palabras que se usan para autoridad en la iglesia. Recuerden que Santiago, junto con Gálatas, es una de las cartas más antiguas del Nuevo Testamento. Dice, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y esta expresión de ungir con aceite ha sido tomada y mal interpretada por algunas iglesias o algunas sectas y tratando de hacer algo de dinero, vendiéndole a la gente una botellita con aceite de Israel o no sé qué verso inventar para obtener un dinero. Y la realidad es que si nos situamos en el tiempo, consideren en esta época cómo estaba la medicina, ¿no? En ese tiempo la medicina era las plantas, era el aceite, en este caso el aceite de oliva, porque era lo que abundaba en el lugar, el aceite de oliva, y se mezclaba a veces con vino y se hacían cremas o algún ungüento para la piel, o infusiones. Esa era la medicina que había en ese tiempo. Es como vemos ahora las películas, las medicinas de los aborígenes, ¿no? Basado en las plantas, ¿no? Tengan en cuenta que hasta el año 1928, o sea, menos de 100 años, los humanos se morían por la más mínima infección. Una infección de una muela te podía llevar a la tumba, porque no existían los antibióticos. Era tu infección, tu sistema inmunológico peleándose y te podías quedar en el camino de la infección. Hasta que en el año 1928 el doctor Alexander Fleming descubrió por accidente la penicilina y se empezaron a producir los primeros antibióticos. E inclusive hizo la gran diferencia entre después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se recuperaban los soldados heridos de los aliados o del otro lado del eje, ¿no? Porque este es un descubrimiento y una producción de los ingleses. Y recién ahí comenzaban a producirse los antibióticos y eso ayuda a tu sistema inmunológico a pelear contra las infecciones, pero hasta ese tiempo
eran solo plantas y algunas cosas. Y eso es lo que sucedía aquí. Este aceite podía significar dos cosas. En primer lugar, el aceite, el ungir con aceite da la idea de la presencia de Dios, estar en el lugar de la presencia de Dios. Pero también puede ser un aceite de tipo curativo. La palabra griega aquí para aceite es el aión. No sé si te suena el aión como el aceite de YPF, pero es un aceite común, y que podía tener algún efecto curativo, no en todas las cosas, por supuesto, pero podía ser. Pero dice que la oración de fe es la que salvará al enfermo, no el aceite. Y dice que la oración de fe salvará al enfermo. Entonces me preguntaba, ¿qué será la oración de fe? Si yo tengo fe en que Dios me puede sanar, ¿Dios me tiene que sanar? Y si Dios no me sana, ¿es porque yo no tengo fe? Y la verdad es que yo veo en la Escritura que es totalmente lo contrario. Dios no siempre sana al cristiano. Y algunas iglesias predican que no es la voluntad de Dios que sus hijos estén enfermos. Y no es lo que yo veo en la Escritura. Dios no siempre sana al enfermo. Entonces, ¿qué es esa oración de fe? La oración de fe es, hermano, tener confianza en Dios, que Él tiene poder para sanar. Que Él puede sanar. Pero bajo ciertas características y ciertos patrones, ¿no? En primer lugar, me gustaría que me acompañen a Santiago capítulo 14, a Juan capítulo 14. Juan 14. Juan 14, 13. Dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tenemos que considerar si esa situación está trayendo gloria al nombre de Dios. A veces Dios se glorifica más con la muerte de un cristiano, o con el sufrimiento de un cristiano. Y quizás no sea el plan de Dios sanar a esa persona. Recordá cuando el Señor Jesús se entera de que su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo. Él no corrió a sanarle. Él deliberadamente esperó hasta que Lázaro muriese. ¿Por qué? Porque ¿qué le dijo a sus discípulos? Esta muerte es para que Dios sea glorificado. Y Dios fue glorificado en la muerte de Lázaro. Que después el Señor le resucitó y Dios fue glorificado. Entonces es mentira que siempre Dios va a sanar al cristiano. Así que en primer lugar tenemos que tener que considerar si esto trae gloria a Dios. En segundo lugar, si estamos orando conforme a su voluntad, ¿no? Fíjate lo que dice primera Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La segunda cosa es que sea conforme a su voluntad. Quizás no sea la voluntad de Dios sanar a alguien. De hecho, Dios no sana a los cristianos siempre, porque es obvio, morimos. Y la mayoría de las veces morimos por enfermedades. Así que es mentira que Dios siempre va a responder positivamente a la oración de fe. Y eso no significa que no tengas fe. Entonces, ¿qué es la oración de fe? La oración de fe es aquella que deposita su confianza en que Dios puede sanarle, puede salvarle. Pero siempre dentro de su voluntad. Dice, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados,
les serán perdonados. Algunas veces, algunas enfermedades son como consecuencia del pecado. No siempre pasa así, no siempre es así. Antiguamente en Israel se creía que sí, que las consecuencias del pecado, una vida alejada de Dios, eran las enfermedades, ¿no? Le pasó eso a los amigos de Job, Bildad, y los demás amigos, los demás amigos de Job, pensaron que lo que le estaba pasando era consecuencia de su pecado, y no era así, era una prueba de Dios. Así que no siempre una enfermedad es una consecuencia del pecado. Pero en el caso de que esta enfermedad haya sido como consecuencia del pecado, esta persona se podría recuperar y sus pecados iban a ser perdonados. Versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay alguna otra traducción dice: confesaos vuestras ofensas, vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y me detuve a ver a qué se refiere con la oración eficaz, ¿no? La palabra que utiliza aquí Santiago para eficaz es una palabra griega de donde deriva, donde se crea nuestra palabra energúmeno. Es la palabra energómenos, que está relacionada en su raíz con energía, con energía. Significa que ha sido internamente activado por una fuerza, energes, fuerza en movimiento, distinto que la palabra dunamis, porque el Evangelio es poder de Dios, ese poder de Dios, dunamis, un poder explosivo. Aquí es un poder en movimiento, ha sido activado por la fuerza. Así que esa oración es una oración fuerte. En otra expresión podría ser una oración frenética, una oración activa, una oración ferviente. No es una oracioncita así como para llenar la hora silenciosa o para hacer una religión, ¿no es cierto? Hacerla religiosamente, sino que es una oración frenética, una oración en la cual yo derramo mi corazón a Dios y le cuento lo que me está pasando y espero su respuesta, que puede ser sí, puede ser no, puede ser esperá. Recuerden, Dios no responde positivamente siempre a las oraciones. Fíjense, por ejemplo, ni al Señor Jesús el Padre le respondió positivamente. Lucas capítulo 22, versículo 42, dice que él estaba en el huerto de Getsemaní, estaba angustiado por lo que le iba a pasar en las próximas horas, que era la crucifixión. ¿Y qué es lo que le dice ahí? Él derrama su corazón delante del Padre y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. Él quería, si era posible, evitar la crucifixión, pero le dijo: pero si no, hágase tu voluntad. ¿Y qué le dijo el Padre? No, tenés que pasar por la crucifixión. Inclusive, orar por sanidad física, como en el caso del apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo dice que ahí en 2 Corintios 12 dice que él tenía un aguijón en su carne, que no sabemos bien qué es, tenía algún problema físico, pero dice que él oró 3 veces a Dios para que lo quite de él, y la respuesta de Dios fue: bástate en mi gracia. Es decir, no, el aguijón va a seguir. No siempre los cristianos van a sanar, hermano. Fíjate lo que pasaba con Timoteo.
dice que Timoteo tiene una enfermedad estomacal y que Pablo, ¿qué le dice? Usa un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades. Recuerden, en ese tiempo no existía el omeprazol, el ibuprofeno, no existía nada de eso. Entonces le dice, usa un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades. Inclusive, en 2 Timoteo 4:20, Pablo dice que a Trófimo, uno de sus colaboradores, deja en Mileto enfermo. O sea, Pablo no lo había podido sanar. ¿Cómo no podía sanar el 13º apóstol? ¿No pudo sanar a un colaborador suyo? No. Porque no siempre el plan de Dios es sanar a una persona, a un cristiano. Y después dice, el versículo 16 dice, la oración eficaz, la oración energúmeno, eso que ha sido activado interiormente por una fuerza, dice, del justo puede mucho. Y aquí alguno podrá decir, acá tenemos un problema, yo no soy justo. Y hermano, déjame decirte que estás equivocado. Si un día creíste en Cristo como tu Salvador y confesaste tus pecados a Dios y le pediste perdón y te arrepentiste, dice la Escritura que vos sos un justo. No por méritos propios, sino por méritos de Cristo, porque Dios ya no te ve a vos, sino que lo ve a Cristo. La justicia de Cristo que ha sido imputada. Así que somos declarados justos. Y después en el versículo 17 y 18 nos va a recordar la historia de Elías. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y cuando pensamos en Elías, pensamos en el relato de 1 Reyes 17, 18, cuando este profeta dice que ora a Dios, y si bien la 1 Reyes no dice el tiempo, dice muchos días, pero Santiago utiliza el mismo tiempo que en el relato del Señor Jesús, acerca del mismo personaje, 3 años y 6 meses sin llover, a través de, o por medio de su oración a Dios, dice que era un sujeto semejante a pasiones a las que vos y yo tenemos. O sea, no era un superhombre, no era alguien súper especial, era alguien semejante a nosotros. Recuerden este hombre que dice que tuvo ese encuentro con los profetas de Baal y quiso descender fuego del cielo y consumió su holocausto. Y después dice que mató a todos los profetas de Baal. Y después de haber hecho ese milagro fantástico a la vista de tantas personas, ¿qué pasó? El rey Acab fue y le contó a su esposa Jezabel lo que había hecho Elías. ¿Y qué le dijo? Jezabel le mandó a decir a Elías, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como uno de esos profetas de Baal. ¿Y qué pasó con Elías? De ser ese profeta que había hecho esos milagros espectaculares, entró en depresión. Fue atacado espiritualmente, entró en depresión y huyó a una cueva, muerto de miedo. Y Dios lo encuentra y le dice, ¿qué estás haciendo acá? Ese hombre dice que oró y fervientemente. Dice que no llovió por 3 años y 6 meses. Y después oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La oración eficaz, la oración del justo. Algunas cosas para considerar al final acerca de la oración, de estar preparado a través de la oración.
como una marca de madurez. No solamente la oración, una marca de la madurez es de un cristiano que ora, que derrama su corazón delante de Dios, que agradece cuando las cosas van bien, que se toma su tiempo para agradecer a Dios por cada una de las cosas, no te olvides, por cada una de las cosas, aún por despertar cada mañana, que clama a Dios en medio de la aflicción, no como último recurso, no como primero hago esto, voy al médico, me hago todos los estudios y como no encuentran la solución me queda nada más que orar. No, al contrario, hermano, orar debe ser lo primero. Después tenemos que ir al médico, por supuesto, y utilizar las armas que el Señor nos da para de la ciencia y todo eso, pero lo primero es orar, no es lo último. Esa expresión dice, ya hicimos todo lo posible, solo queda orar. Ahora está en manos de Dios, siempre estamos en manos de Dios. Así que clamar a Dios. Y una marca de la madurez que pude ver en este texto es que a pesar de tener una oración de fe, el cristiano maduro que ora acepta el resultado. Acepta que no siempre Dios va a responder que sí. Que quizás no sea el plan de Dios. A veces no tiene sentido orar fuera de la voluntad de Dios. A los jóvenes les digo, por ejemplo, a los solteros, no tiene sentido que ores para que Dios prospere tu noviazgo con un incrédulo. Porque ya sabemos a través de la Escritura que no es el plan de Dios que formes una familia con un incrédulo o una incrédula. No tiene sentido orar a Dios y preguntarle si Él quiere que prediquemos el Evangelio. Ya está claro en la Escritura que debemos predicar el Evangelio. Así que la oración de fe, una marca de la madurez del cristiano es que acepta que Dios te diga que no. La oración de fe a veces no responde que sí. No controlamos a Dios por medio de la oración. A veces yo me pregunto, ¿qué sentido tiene? ¿Tiene sentido? Y lo dejo para que ustedes lo consideren. ¿Tiene sentido orar durante mucho tiempo por un tema específico? O orar una vez, ya derramamos nuestro corazón ante Dios y Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón, ya se lo expresamos con nuestra boca. A veces parece como que los cristianos quieren torcer el brazo de Dios con la oración, ¿viste? Con el mismo tema, una y otra y otra y otra vez, y utilizan esa idea de le voy a ganar por cansancio a Dios, ¿viste? Como cuando los chicos le dicen al padre que le compren un chupetín, comprame, y al final el padre le compra el chupetín porque para que se calle un poco el nene. No pasa así con Dios. La oración repetitiva por un tema específico no tuerce el corazón de Dios. Dios no es nuestro sirviente. A veces la respuesta de Dios es no. El concepto que utiliza últimamente en algunas congregaciones es el yo declaro. Yo declaro tal cosa. Yo declaro que Dios me tiene que dar tal cosa. Este auto yo declaro que va a ser mío. No tiene asidero bíblico eso, hermano. Dios hace su voluntad. Dios hace su voluntad. Y está como una marca de nuestra madurez poder aceptar una respuesta negativa de parte de Dios. Hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho. Me pregunto, ¿qué sentido tiene orar fuera de la voluntad de Dios? No tiene sentido. La oración para el cristiano es como cuando un incrédulo va a un psicólogo y el psicólogo lo único que hace es escuchar. Y dicen que el que fue a la terapia sintió que salió mejor,
salió más animado. Solamente lo único que hizo el psicólogo fue escucharlo. Bueno, con la oración nosotros hablamos con Dios y es medicina para el alma. Saber que está un Dios ahí que nos escucha y que atienda nuestras peticiones y que Él sabe cuáles son nuestras necesidades aún antes de que se lo expresemos. Pero qué lindo es saber que podemos ir a ese trono de la gracia en libertad desde la obra de Cristo en la cruz sin ningún intermediario y derramar nuestro corazón ante Dios. Espero que haya sido de bendición para vos este mensaje. Que Dios te bendiga.